¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Cierre de semana, día viernes. Gracias por acompañarnos en nuestra revisión de 30 minutos antes del fin de semana. Comenzamos otra jornada y bien noticiosa. Este es nuestro resumen, los temas que estaremos revisando en la próxima media hora aquí en CNN Chile. Vamos a comenzar por los cambios a nivel gremial que se están desarrollando en el mundo empresarial, en particular en la CPC. Ayer se realizó la votación para elegir a la nueva directiva. No hubo sorpresas. Generalmente se logran ciertos consensos respecto a algunos de los nombres en carrera y esta vez se ratificó la candidatura de Ricardo Meves, el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, que ahora asumirá también el rol como presidente de la CPC, de la multigremial. Ahí vemos imágenes precisamente del traspaso de mando. Juan Sutil terminó su periodo y asume entonces Ricardo Meves, acompañado además de Susana Jiménez, ex ministra de Energía, quien también va a acompañar entonces en un momento donde el sector empresarial enfrenta discusiones que para su sector son muy relevantes. La reforma tributaria, por ejemplo. Hubo reacciones también sobre el acuerdo constitucional alcanzado esta semana. Algunas definiciones del nuevo mandamás de la multigremial es lo que vamos a revisar en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Por otro lado, también vamos a revisar las cifras actualizadas sobre cómo ha ido evolucionando el precio de la canasta básica en nuestro país. Este instrumento que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social trae malas noticias porque considera aquellos productos que son los fundamentales para la supervivencia de un grupo familiar. Y el precio de esta canasta ha ido subiendo de manera acelerada, mucho más de lo que lo ha hecho la inflación general, por ejemplo. Ha subido más de un 27% en lo que va de este año la canasta básica. Es parte de los niveles récords que no se veían desde que se creó este instrumento allá por el año 2013 y está duplicando finalmente el IPC acumulado en el último año. Por ejemplo, el último dato mostraba una fotografía de 13,3%, para dimensionar entonces el impacto que está teniendo la inflación, sobre todo en las familias de menores recursos. Este instrumento trae malas noticias según la última actualización del Ministerio. Vamos a revisar más en detalle los alcances de esta información. Y por otro lado, también a nivel internacional, los esfuerzos de los bancos centrales están enfocados precisamente en ir frenando este ciclo de alza de precios y han sido relativamente exitosos en ese sentido. Ayer el Banco Central Europeo, eso sí, ratificaba su estrategia con una nueva alza, 50 puntos base más para la tasa de referencia en el bloque del viejo continente, y de esa manera entonces se sigue con este proceso de encarecimiento de la deuda, de tal forma de frenar el alza de precios, como decíamos. Ahora, el mensaje que dejó Christine Lagarde, la presidenta del banco, es bien decidor, porque vienen alzas significativas, esa fue la palabra que ocupó, para el próximo año también, dando a entender entonces que este ciclo de ajuste monetario todavía no ha terminado. Va en línea también de alguna manera con lo que ha planteado Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué interpretación se hace? ¿Cuál fue el mensaje de estas dos entidades? Lo vamos a estar revisando también en unos minutos. Y a partir de estas movidas de los bancos centrales en Europa, en Estados Unidos también, bueno, eso va generando reacciones de los mercados que no han tenido una buena semana en términos generales. Y acá en Chile en particular el dólar ayer volvió a subir, lo hizo con harta fuerza después de una semana en la que se había acercado a los 850. Ayer volvió a acercarse a los 880. En tendencia contraria entonces el tipo de cambio después de estas noticias que llegaron, como decíamos, de política monetaria a nivel internacional y también de la mano de los temores de algunos sectores respecto a lo que puede estar ocurriendo con la marcha de la economía y los efectos que eso puede tener, por ejemplo, en el precio de algunos activos. Vamos a estar conversando en la entrevista del día de hoy sobre el panorama en relación al tipo de cambio en nuestro país. Bueno, veamos los mercados para ver cómo reaccionaron precisamente durante el día de hoy, después de un día jueves y un miércoles también que había sido negativo, por ejemplo en Wall Street. Después de las noticias de la Reserva Federal habían caído las bolsas en Estados Unidos y hoy día la tendencia es negativa también. El Eurostoxx en Europa, el indicador que pondera varias bolsas europeas, está cayendo 0,73%. Londres también abierta, las transacciones en esa bolsa están cayendo 0,39%. Y más temprano hubo caídas fuertes en el Nikkei, 1,87% de pérdida para la bolsa de Japón en una jornada, como decíamos, de tendencias más bien negativas, debido fundamentalmente, interpretan los medios especializados, a estas noticias que llegan
en el ámbito internacional. Ayer, de hecho, el IPSA, acá en la Bolsa de Comercio de Santiago, también cayó 1,42%, llegó a los 5.132 puntos y no veíamos estos valores desde el 26 de octubre. Son los niveles más bajos desde esa época los que estamos viendo en la Bolsa de Comercio de Santiago. Por último, el dólar, como les contábamos, cerró en 876 pesos el día de ayer. Y hoy el precio del cobre está cayendo, así que tenemos otro factor que puede estar incidiendo también en la cotización para hoy día del tipo de cambio en nuestro país. Bien, 8,6. Ya les contábamos, hay cambios en la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio. Recordemos que aquí se reúnen las distintas ramas, el sector agrícola, minero, industrial, el comercio también, en torno a actividades gremiales. Y bueno, la CPC tiene nuevo presidente, Ricardo Meves. Asumió el cargo reemplazando así a Juan Sutil, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio entonces se transforma en el nuevo líder de este gremio. En un momento, como decíamos, donde hay hartos desafíos políticos también para el sector. Por un lado, la discusión de la reforma tributaria, la reforma previsional, que también importa, y por cierto, el tema de la semana, el acuerdo constitucional. Vamos a revisar los detalles en la siguiente nota que preparó Orlando Silva. Un aplauso para él. Desde hace tiempo que era prácticamente un hecho, pero ahora ya es realidad. Hay un nuevo líder de los empresarios. Entre abrazos y aplausos, Ricardo Meves asumió como nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, el máximo gremio empresarial del país, y la exministra y consejera de Sofofa, Susana Jiménez, como su vicepresidenta. Los objetivos de esta nueva mesa son claros. Sin lugar a duda que el tema seguridad es esencial para que hayan inversiones, para que podamos crecer, para que podamos generar empleo, pero fundamentalmente para que cada uno de nosotros tenga la tranquilidad de moverse hacia sus trabajos con seguridad. Visibilizar y a convocar a más mujeres en la actividad gremial y también en la actividad empresarial. Y hay muchas mujeres con las capacidades y con la potencialidad de estar en esos cargos públicos y también en las empresas privadas. Pero si hubo objetivos para los líderes empresariales de los próximos 2 años, también hubo evaluaciones por parte de quien los dirigió por los últimos 3. Me voy con una profunda satisfacción de haber contribuido con muchos que trabajamos juntos, incluyendo ustedes, en un periodo muy difícil de la historia de Chile, después del 18 de octubre, después del acuerdo constitucional, todas las crisis que ustedes conocieron, y ahí estuvimos a la altura, las empresas, los empresarios, en colaborar en resolver los problemas y en contribuir a la solución de los problemas. Y eso lo hicimos con el gobierno del presidente Piñera, lo hemos hecho ahora con el gobierno del presidente Boric. Justamente el presidente con el que la nueva mesa directiva tratará durante todo su periodo. Por eso, la relación con el gobierno y cómo afrontarán todas las reformas políticas en curso, incluido el nuevo proceso constitucional, también fueron parte de las primeras impresiones de la nueva dirigencia. En un año de discusión constitucional que se nos viene, con muchas reformas, y en eso queremos, como siempre, ser muy activos. Que quienes sean electos para desarrollar este proceso nos convoquen, nosotros vamos a estar ahí. Siempre hemos estado, en el proyecto pasado también estuvimos, no nos recibieron. Hay una vocación especial de aportar con todo nuestro potencial para generar una muy buena constitución. La relación que tenemos con las autoridades es muy buena, insisto, de mucha confianza. Por lo tanto, me parece a mí que en este periodo tenemos que tratar de ir avanzando en aquellas reformas estructurales, pero el tema es cómo realmente se llevan a efecto, y tal como yo lo decía, sin afectar mercado de capitales, sin afectar el empleo y sin promover de alguna manera mayor informalidad. Son los desafíos de un gremio que por primera vez tendrá una mujer en su mesa directiva y a un empresario proveniente del mundo del comercio como máximo dirigente. De hecho, Meves se mantendrá simultáneamente como presidente de la Cámara Nacional de Comercio hasta el próximo mes de mayo. Muy bien. Bien, vamos a ir a otro tema para contarles más sobre este dato bien preocupante de la evolución de la canasta básica en nuestro país, que ha ido subiendo con mucha fuerza durante este año. Más de lo que ha subido el IPC general, por ejemplo, a nivel nacional. Recordemos que la canasta básica lo que mide es una serie de productos que son fundamentales para la supervivencia de las familias, y en ese contexto lo que pesa más fundamentalmente en esta canasta tiene que ver con el precio de frutas, verduras y también de los
los precios de algunos combustibles básicos. Bueno, en ese contexto ya se ha acumulado una alza de 27% para la canasta básica en lo que va de este 2022. Solamente en el mes de noviembre, un aumento de 3,6% en el precio de esta canasta, de acuerdo al reporte que elabora el Ministerio de Desarrollo Social. Y así la canasta llega a un precio de 63.587 pesos. En octubre ya el indicador había dado algunas señales de moderación. El aumento había sido menor, de 1,6% en ese mes, pero vemos que en noviembre también hay un aumento mucho más fuerte. Y esto, si lo comparamos con el aumento del IPC general, de la medición de inflación general, bueno, hay una diferencia bien notoria. Hablamos de un 27% para la canasta básica, en contraste con el 13,3% que representa el aumento del IPC, de acuerdo al último dato conocido en el acumulado de los últimos 12 meses prácticamente, del último año, en el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas. Como decíamos, acá hay aumentos de productos importantes. Más del 90% de los productos que componen la canasta básica han subido de precio en esta medición, y ese es el reflejo fundamental de cuán difícil es para las familias chilenas administrar los presupuestos familiares por estos días. Recordemos además que esto contempla aquellos productos que son los fundamentales para las familias nacionales. En ese sentido, por ejemplo, alzas importantes hubo en el precio de frutas como el plátano y la manzana, que subieron más de 21 y 12,4% respectivamente solamente en el mes de noviembre. El limón también, que subió 9,5%, son algunos de los temas que incidieron con más fuerza en esta medición, que además va reajustando la línea de pobreza, y eso es uno de los datos más relevantes, porque podríamos tener en consideración entonces un aumento fuerte de los niveles de pobreza solamente por el efecto del aumento de precios en nuestro país. Son las 8:13 y vamos a ir a otro tema. Estas son imágenes de lo que ocurrió durante la jornada de ayer en Coquimbo, en la cuarta región. Se produjo un hito bien relevante para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en nuestro país, en el mercado interno en particular, porque Gas Valpo ayer dio inicio a la inyección de hidrógeno verde a su red de distribución de gas natural allá en la cuarta región, lo que va a beneficiar a sus clientes tanto en La Serena como en Coquimbo. Y es un proyecto piloto bien interesante porque abre uno de los potenciales negocios que se podrían utilizar para el hidrógeno verde, que sabemos ha generado mucha expectativa, inversiones importantes en nuestro país, pero que tendría un efecto concreto también entonces en el mercado interno. Este es uno de los usos que se le puede dar precisamente a este combustible, que ha sido definido como uno de los elementos clave para la transición energética que va a vivir nuestro país y el mundo entero. Esta iniciativa va a beneficiar a 2.000 viviendas de la zona, que van a recibir entonces una mezcla de gas natural junto con hidrógeno verde. ¿Para qué? Bueno, para reducir las emisiones de CO2. Según lo que estima la compañía de energía, serían cerca de 350 toneladas de CO2 menos que se van a emitir gracias a esta inyección. Este híbrido entre gas natural y el hidrógeno verde es uno de los potenciales usos, como decíamos, a nivel ya más domiciliario del hidrógeno verde, que contempla proyectos de generación de este combustible en nuestro país, fundamentalmente en la región de Magallanes y del norte de Chile. De acuerdo a las estimaciones que ha hecho Gas Valpo, además, solamente la inyección de este componente en este plan piloto, esto está en pañales, equivale a sacar de circulación a cerca de 250 automóviles en nuestro país. De ahí la relevancia entonces, y porque marca un hito, como decíamos, en el crecimiento de esta utilización del hidrógeno verde. El gerente general de Gas Valpo resaltaba que Chile puede ser líder mundial de energías renovables y de hidrógeno verde, y que esperaban aplicar estos conocimientos a este proyecto en otras partes. Un buen signo, sobre todo pensando en los enormes desafíos y cada vez más acelerados, más urgentes que hay para enfrentar los efectos del cambio climático. 8:15, vamos a ir a otro tema. Como les contábamos, el Banco Central Europeo decidió subir la tasa de interés de referencia en el bloque en 50 puntos base, niveles que no se veían desde los momentos previos a la crisis subprime del año 2008. Y es un mensaje bien claro el que ha dado la presidenta de esta entidad, Christine Lagarde,
los procesos de alza de tasas van a continuar y probablemente sean significativos en 2023. No solo se produjeron alzas de tasa en el Banco Central Europeo, ya antes lo había hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, y ayer también el Banco de Inglaterra también ratificaba una nueva subida de las tasas, es decir, seguir encareciendo el costo del dinero de manera de controlar la inflación, que es por hoy el principal desafío que enfrenta la economía a nivel global. ¿Cuál es el efecto, eso sí, que tiene esto? Bueno, que hay más temores del mercado, del sector financiero, de que esto pueda significar también alguna recesión. Y ese es el efecto que ha tenido también en las bolsas, con las caídas, como ya veíamos en Europa, también en Wall Street, en los Estados Unidos, incluso acá en Chile. Los temores de que este ajuste monetario pueda significar un crecimiento mucho más lento el próximo año es lo que ahora parece también como un asunto que empieza a compensarse en este combate a la inflación. Escuchemos qué fue lo que dijo Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, respecto a este proceso que están llevando adelante. Decidimos aumentar las tasas de interés hoy y esperamos aumentarlas significativamente más, porque la inflación sigue siendo demasiado alta y se prevé que permanezca por encima de nuestro objetivo por demasiado tiempo. La inflación fue de 10% en noviembre, ligeramente inferior al 10,6% de octubre. El descenso se debió principalmente a un menor aumento de los precios de la energía, el alza en los precios de alimentos y las presiones subyacentes sobre los precios en toda la economía se han fortalecido y persistirán por algún tiempo. Las medidas de apoyo fiscal para paliar el impacto de los altos precios de la energía deben ser temporales y focalizadas para preservar los incentivos a consumir menos energía. Es probable que las medidas fiscales que no cumplan con esto exacerben las presiones inflacionarias, lo que requeriría una respuesta más fuerte de la política monetaria. Bueno, esto ha tenido entonces algunas repercusiones también en los mercados financieros y también en el tipo de cambio en nuestro país, sobre todo lo que resolvió la Reserva Federal esta semana. De eso vamos a conversar al regreso de la pausa, 8:18, nos vamos al corte, volvemos con más. Déjenme conectar. Estamos de vuelta. Ha sido una semana bien volátil para el precio del dólar, con una caída que lo acercaba a los 850 durante comienzos de esta semana. Ayer finalmente se acercó a los 880 en sentido contrario, por supuesto. Y queremos analizar lo que está ocurriendo con el mercado local en el tipo de cambio. Sebastián Espinosa, estratega de mercados de XTV Latam, está conectado con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, bien, ¿y tú, Sebastián? ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Partamos por lo que ocurrió ayer en particular. ¿Qué fue lo que sucedió con el tipo de cambio, con el mercado cambiario en particular, que gatilló finalmente este aumento fuerte, Sebastián? Bueno, el dólar ha tenido un rebote que, bueno, se ha notado. Prácticamente de los 850 llegó a cotizar por encima de los 880, una subida de prácticamente 30 pesos, luego de, bueno, dos reuniones de política monetaria que fueron entre el miércoles y el jueves, el día de ayer. Primero fue la Reserva Federal, que subió las tasas de interés, algo que ya se había descontado, que ya se sabía que iba a suceder, pero lo que sorprendió fue el dot plot, que, bueno, fueron proyecciones de los miembros del Consejo del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, quienes ya no hablan de 2 subidas más, sino que quizá de 3 subidas más y llevar la tasa por encima del 5%. Ajá. Eso el mercado no lo tenía descontado, es una previsión peor y eso hace que el dólar se tienda a apreciar. Y por otro lado también tuvimos la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, donde también se está hablando de una política más contractiva por más tiempo, y eso tiene al dólar y ahora también al euro apreciándose, y bueno, ha provocado que el tipo de cambio local se aprecie también. Sebastián, es interesante lo que tú decías, que el mercado no lo daba por descontado hasta ahora estos mensajes de parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. ¿Fue una sorpresa entonces lo que ocurrió esta semana? Claro, no fue una sorpresa la decisión, pero sí fue una sorpresa lo que están pensando los miembros. Exactamente, el dot plot fue una sorpresa. Ahí, bueno, quienes son miembros de las decisiones de política monetaria van a conocer sus previsiones a corto o mediano plazo, y esas previsiones sí fueron una sorpresa, y los comentarios de Jerome Powell posterior a la decisión también lo fueron. A pesar de esto, bueno, el dólar viene rebotando a nivel internacional, ahí después podemos ver el gráfico, pero también hay una discrepancia entre lo que igual después de la decisión está pensando el mercado y lo que
proyecta el Banco Central, porque el mercado todavía aún no cree que la tasa vaya a subir del 5%, pero a pesar de eso, igual el dólar está rebotando. Entonces, probablemente entre lo que queda de hoy hasta la próxima reunión de política monetaria, que va a ser a inicios de febrero, pueden haber algunos ajustes y bueno, de eso va a depender la cotización del dólar en los siguientes 2 meses. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué factores son los que empiezan a pesar más entonces para las próximas semanas en el tipo de cambio acá en Chile? Bueno, sin duda va a pesar mucho el desarrollo de la inflación en Estados Unidos. Ya tenemos 5 meses de desaceleración. La inflación llegó a un tope de un 9,1% y ya en los últimos 12 meses es un 7,1%. O sea, eso es una desaceleración importante. Probablemente si seguimos viendo entregas que son de una presión inflacionaria menor, podríamos seguir viendo que el mercado sea un poquito más optimista de lo que está haciendo hoy, y eso puede llevar al dólar a relajarse nuevamente. A pesar de lo que sucedió el día miércoles, la tendencia del dólar a nivel internacional sigue siendo bajista. Ajá. También va a importar mucho cómo se esté dando el tema en China, ya que si bien se estaban levantando ciertas restricciones en relación a la política cero COVID, parece que están bien complicados, algunos hospitales colapsados según llegan algunas informaciones. Sí. Y al parecer está muriendo gente nuevamente, lamentablemente, y eso hace que, bueno, esta subida frenética que estaba teniendo el cobre tras estas noticias ya no sea una subida tan frenética, sino que algún retroceso, lateralización y, claro, con eso obviamente también quita presión bajista al tipo de cambio. Sí. Así que ver cómo se va desarrollando por ese lado también el mercado. Sebastián, ¿hay más temores hoy día, después de lo que ha ocurrido esta semana y de estas informaciones que llegan de China también, no solo por el lado de la política monetaria? ¿Hay más temores de que el próximo año pueda haber algún tipo de recesión, algún escenario de esa naturaleza? Bueno, en la conferencia posterior de la decisión de política monetaria en la Reserva Federal, Jerome Powell habló directamente de recesión. De hecho, casi que confirmó que va a haber una recesión, y algo que el mercado ya en realidad tiene más que descontado. El tema es cómo va a ser esta recesión. De momento, lo que piensa la mayoría del mundo inversor, la mayoría del mundo económico financiero, es que va a ser una recesión corta y que luego va a venir una recuperación a finales de 2023 y también el año 2024. Ajá. Vamos a ver con el paso de los meses si efectivamente esto que está descontando hoy el mercado será así. Pero sí, ya se está descontando prácticamente que va a haber una recesión por lo menos de un trimestre. Ajá, por lo tanto hay más presión para que el dólar se mantenga en estos niveles, ¿o no, Sebastián? ¿O que pueda subir eventualmente? Claro, si vemos el gráfico, el otro día con Nicolás comentaba de ahí lo tenemos en pantalla. Un fuerte nivel de pisos o de soporte en esta zona. Si vemos, el dólar ha tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incontables veces esta zona, e incluso fue a buscar ahora mínimos que no veía desde más o menos septiembre. Claro. Y no logra caer de ese precio. Pareciera ser que es un soporte bastante fuerte para el mercado, y pareciera que el mundo inversor tiende a comprar en estos precios. Entonces, claro, mientras no se vayan disipando las incertidumbres, mientras el mercado siga descontando que las subidas de tasas van a seguir, probablemente vamos a seguir teniendo el dólar por encima de esta zona y tendiendo a no caer de los 850, de los 870, mantenerse en esos niveles. A medida que el mercado ya diga, a ver, van a ser 2 subidas de tasas más y listo, o van a ser 3 y listo, ahí ya probablemente el dólar index, que es el dólar a nivel internacional, siga con esta tendencia bajista que vemos acá, y ahí se pueden perder estos niveles. Bien interesante el gráfico, porque refleja precisamente esos puntos de soporte, como decíamos, para ir proyectando lo que vaya a ocurrir con el tipo de cambio en las próximas semanas. Sebastián, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. A ustedes, que estén muy bien. Chao, buen día. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan buen día.